la descripción y a inicio. Listo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elvis Canino. Este es el espacio de los lunes, 7 de la noche hora Venezuela, una taza de esperanza, tema inicios y reinicios. Y qué más adecuado que esto para reiniciar nuestro ciclo de transmisiones en vivo. Y obviamente iniciar este año, este nuevo ciclo, estas nuevas 365 oportunidades, de las cuales llevamos ya 13 y un día en un número magnífico, un número mágico, un número maestro. Entonces, más indicado imposible para dar reapertura a nuestro espacio acá y a este compartir con ustedes. Vamos a tratar de analizar, resumir en la brevedad, que esté dentro de la posibilidad, estos temas que siempre exponemos por aquí, que suelen ser temas importantes, por supuesto, si no, no los traeríamos y no tomaríamos el tiempo para abordarlos acá, pero que la intención también es mostrarlos de una manera sencilla y práctica, siempre dejando algo para que ustedes puedan aplicar y por supuesto compartir luego su experiencia con su servidor, que lo agradecerá muchísimo. Y obviamente consultar cualquier inquietud, bien sea sobre el tema, preferiblemente, o alguna otra cosa que puedan sentir que se les remueva mientras escuchan lo que se plantea acá. Si es en vivo, por supuesto aquí mismo una transmisión, yo gustosamente les contestaré. Y si es en diferido, puede ser en la mensajería, en los mensajes que se le escribe a la publicación, que queda colgada en diferido aquí en mi cuenta de Instagram, y que yo también posteriormente suelo subir en YouTube, ya que muchas personas han solicitado esa plataforma porque se les hace también accesible, especialmente para compartir. Esa es la intención. Confundimos inicios y reinicios muchas veces porque siempre solemos ver estas aperturas de ciclo, bien sea de año, de aniversario o cualquier otra situación que estemos abordando desde el principio, con un reset absoluto. Y por eso enfatizamos en el título inicios y reinicios, porque muchas veces lo que hacemos es recomenzar desde el punto donde estamos, o sea, mejor dicho, reiniciar el proceso, reiniciar un sendero, pero con un sendero previo también. Entonces, en estos casos viene a ser reinicio. Por ejemplo, los cambios de año son sencillamente reinicio. O sea, empezamos desde el primer día, pero venimos con la experiencia acumulada, venimos con situaciones incluso que están todavía en proceso, en vivencia, y por supuesto, lo más importante, venimos con los mismos programas, que es importantísimo esto. Vemos como generalmente las personas, lo hacemos todos, bien sea en listado, en ciertos hábitos y rituales que se acostumbran para estas fechas. Me refiero a los finales de año y los inicios de año, pero muchas otras personas lo hacen también solamente de manera consciente, de planificación mental, pero siempre vemos cómo planificamos ciertas cosas, ¿no? O postergamos también ciertas cosas para una determinada fecha que consideramos un inicio de. Por ejemplo, uno muy común es el día lunes. Muchas veces dejamos las cosas para iniciarlas el siguiente lunes. El lunes el lunes reduzco el azúcar, el lunes empiezo a hacer ejercicio, el lunes, y así vamos de lunes en lunes, tratando de iniciar algo y postergando cosas, pensando o con la ilusión de que en alguno de estos lunes, en algunos de estos mañanas, vamos a estar en mejores condiciones, las cosas van a fluir mejor y vamos a ser más disciplinados, más conscientes y más entregados a cual sea el propósito. Esto aplica para inicios de año, esto aplica para los cumpleaños, para los aniversarios y así, son fechas puntuales de cierre y apertura de ciclo. Pero esto generalmente es un autoengaño. Por una de las razones por las que les digo responsablemente que esto es un autoengaño es que generalmente nos planteamos los propósitos, nos planteamos una especie de reset, pensamos de cierta manera que somos como una PC, una computadora que le da reinicio y ya todo se vuelve a poner de principio y ya va a funcionar mejor.
pero sin atender los programas que nos han llevado a la realidad que estamos vivenciando en este momento. Y esos programas son fundamentales, fundamentales. Todas las cosas que podamos hacer o dejar de hacer siempre están sostenidas o impulsadas por estos programas. Incluso las cosas que dejamos de hacer también suelen ser saboteadas, a veces incluso antes del mismo inicio o en los primeros pasos que demos sobre esta situación o sobre este hábito por estos mismos programas. Y la mayoría de estos programas son absolutamente inconscientes. Lo peor de estos programas es que no solamente suelen ser son inconscientes, sino que elaboramos todo un discurso mental para engañarnos sobre estos programas, incluso los negamos. Podemos proyectarlos también en otros, proyectar conductas motivadas por estos programas en otros. Quiere decir eso, verlos reflejados en otros como algo negativo, y sin la aceptación de que hacemos de cierta manera o literalmente lo mismo. Y en el peor de los casos, con estos programas ocurre algo, es que, un segundito, es que ni siquiera suelen ser nuestros. ¿Cuántas veces no dejamos de ser responsables o disciplinados con una situación por lealtades a programas ajenos, heredados inconscientemente, sin que ni siquiera tengamos idea que lo hemos recibido de alguien, o repetidos por aprendizaje y repetición? Sabemos que los niños y las niñas, y todos hemos pasado por allí, son unos eternos, consecuentes observadores de su entorno inmediato, y observadores en el buen sentido, y en el literal sentido, porque están observando para copiar, para repetir reacciones, para repetir maneras de accionar en determinadas circunstancias. Todos hemos pasado por allí, todos estamos llenos de programas fundamentados en esta observación y repetición. Nos demos cuenta o no, y generalmente no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes nos han preguntado en algún momento, o mejor dicho, se han dado cuenta en algún momento que suelen ser la copia de uno de sus progenitores, y que lo más probable es que incluso en su adolescencia ustedes hayan aborrecido ciertas conductas, ciertas reacciones de estas personas y se encuentren repitiéndolas en la adultez? En el ejercer de la maternidad y la paternidad lo vemos muy de continuo, o sea, es algo muy común, pero también es algo que ni siquiera reconocemos, porque no lo vemos, porque lo inconsciente es así, lo inconsciente está allí, pero solemos no verlo. Entonces, por eso lo proyectamos en otros, porque es más fácil acusar y señalar. Es más fácil buscar a alguien o a algo que sea responsable de lo que yo hago o dejo de hacer, que reconocer que yo mismo estoy generando esta situación, o que mis programas me están empujando a repetir la misma situación, la misma circunstancia. Entonces, por ejemplo, con los cambios de hábitos, ¿cuál es una de las cosas más difíciles de cambiar hábitos? Justamente el mantener el continuum en la repetición del hábito nuevo. Y hablamos de que hay determinados periodos de tiempo en la repetición que instauran el hábito en las conexiones neuronales y hacen que el hábito de verdad sea asumido. Y hay discusión sobre estos tiempos de repetición. Se habla de determinado número de días continuos. Algunas teorías dicen que son 21, otras lo extienden, otras incluso lo reducen. Y así paramos, pero no atendemos el patrón de saboteo para poder adaptarnos a estos nuevos hábitos. Entonces, el patrón de saboteo es el programa. Entonces, muchas veces también, yo solo veo mucho esto en mi consulta, tenemos casos en que se repite hasta el triple de días sugeridos y más, y en cualquier momento repetimos la conducta antigua porque no atacamos o no abordamos o no miramos hacia los programas, y ellos están allí. Entonces están allí latentes. Aparentemente hay un cambio conductual, pero en el momento menos pensado, especialmente en momentos de crisis, tenemos esta propensión a devolvernos a la conducta anterior. Y es algo automático. Ya lo que pasa, por eso vemos lo de los lunes, por eso vemos el síndrome también del 1 de enero y el síndrome del cumpleaños en este nuevo año, y así. Y siempre en el ojo. No estamos hablando de que eso sea general, ¿no? Estamos explicando una situación. Pero en este caso que estamos abordando el saboteo, vemos como en la mayoría de los casos siempre está la recaída.
el volver al viejo hábito o la facilidad con que esto puede ocurrir en algún momento. Entonces, atender estos puntos de programas, atender lo que esté originando el saboteo de ese compromiso, de esa convicción y ese atarse al propósito es fundamental si queremos de verdad reiniciar. Otra cosa que es importante abordar aquí es justamente el morral de experiencia. En los reinicios solemos hacer como una especie de nueva vida o nuevo camino en lo que sea que tenemos como objetivo, pero tenemos que tomar en cuenta allí el morral de experiencias. ¿Qué es el morral de experiencias? Todas las experiencias positivas y negativas que hayamos tenido en los caminos anteriores, o sea, en los ciclos anteriores, bien sea, llámese el lunes, 1 de enero, 1 del mes, en que iniciamos una nueva etapa, en que nos comprometemos a hacer las cosas distintas, tenemos que tomar en cuenta lo que llevamos acumulado de los caminos anteriores, ese morral de experiencia. ¿Qué hacemos con este morral de experiencia? Aquí hay, por supuesto, información positiva y negativa. Con la información positiva es más fácil que obviamente, por supuesto, que nos quedemos, porque está instaurada muchas veces en nuestros hábitos, ¿no? En nuestros hábitos ya instaurados, ya consecuentes, que por supuesto, si nos han llevado hasta la parte donde estamos de manera exitosa, están allí asumidos porque se supone que funcionan. Pero con lo negativo hay algo bien interesante, que solemos también arrastrarlo y repetirlo. Y a veces, queriendo no repetirlo, lo terminamos repitiendo, por lo mismo que les decía anteriormente, por el punto de la importancia de los programas, pero también por el no reconocimiento de estos hábitos como lo que son. Es necesario siempre hacer una autoevaluación, una autorrevisión, una introspección sobre las cosas que puedan estar más bien alejándonos de nuestro propósito, y decidir y tomar acción sobre el que hacer con ellas, con estas situaciones. Lo que pasa es que estoy viendo que me están llegando unos mensajes justamente que estaba esperando antes, están llegando en este momento, pero igual seguimos con la transmisión. ¿Cómo inventariamos? Algo muy difícil para hacerlo es el ser sinceros con nosotros mismos. El evaluarnos es una de las cosas más difíciles que se puede hacer, y ojo, aquí estamos todos incluidos, aquí no hay excepciones, aunque nos digamos la mentira de que sí. Por supuesto que esto se puede mejorar, esto se puede practicar y se puede lograr ser muy diestro en esta autoobservación, pero eso es una cosa que requiere mucha práctica y siempre necesita, por lo menos de entrada, por lo menos al principio, de una visión externa, y preferiblemente siempre tener una visión externa, bien sea la retroalimentación de nuestros seres cercanos, en el caso de las situaciones familiares, o de nuestros clientes y las personas con las que interactuamos, en el caso de las relaciones laborales e interpersonales también con nuestros vecinos, por ejemplo. No es aprobación lo que tenemos que esperar y tomar en cuenta aquí, es retroalimentación, bien sea positivo o negativo. Eso hay que hacer una transmisión solo sobre ese tema, porque pasaremos mucho tiempo indagando allí, pero la retroalimentación es fundamental. Nos la puede dar, por ejemplo, los resultados que tengamos. Si en una situación de relación comercial, por ejemplo, de cualquier situación laboral, siempre estamos con problemas entre nuestros ingresos y nuestros egresos, siempre estamos con carencias económicas, hay algo que no está funcionando bien. Entonces allí es donde viene esa evaluación sincera. Pueden ser nuestros hábitos de administración, pueden ser nuestros hábitos de ahorro, pueden ser nuestros hábitos de reinversión, y así para usted de contar. En estas situaciones siempre hay que buscar, aparte de la retroalimentación directa que nos da el entorno, asesores. No podemos ser nosotros expertos en todo. Para administrar, para gestionar, se requiere también la visión de algún profesional. No siempre yo particularmente no siempre digo, tienes que buscarte una asesoría de un experto, un consultor. Muchas veces también es en la información que consumimos, libros, videos. Hoy día tenemos la bendición de las redes sociales, donde hay infinidad un montón de información de acceso gratuito, de acceso libre, valiosísima en este sentido, que nos puede servir y no nos cuesta.
pero sí nos cuesta algo, nos cuesta la intención y nos cuesta la disposición a recibirla. Y eso es algo que pareciera que es sencillo, mas suele no serlo. ¿Por qué? Porque la voz del ego se atraviesa entre esa retroalimentación y nosotros. Es muy fácil ponerlos a la defensa. Ojo, yo no estoy hablando aquí de que siempre ante la crítica hay que ceder y aceptarla como una verdad absoluta y abortar cualquier plan o cualquier cosa que se esté abordando. No es eso a lo que me refiero. Me refiero a que si se está repitiendo muchísimo una situación problemática, conflictiva, con dificultad con respecto a nuestro propósito, y en este ejemplo que les ponía del tema clientelar, la dificultad para mantener nuestros ingresos o para generar ingresos y así, esto debe hacernos un llamado de atención, por supuesto, si se prolonga en el tiempo, e invitarnos a revisar nuestras maneras, nuestras estrategias, replanteárnoslas, reiniciar y tomar también lo positivo, porque incluso de hecho en las equivocaciones es donde hay más información positiva para seguir avanzando y hacer por supuesto algo directamente con ello. Con esta información podemos hacer muchísimo, pero no es sencillo abordar la retroalimentación desde la humildad y desde la apertura a aceptar esta información como punto de arranque para reestructurar nuestros hábitos o determinada dinámica en lo que sea que estamos haciendo. Entonces, para eso hay que ser lo más sincero posible con nosotros, solicitar ayuda de ser necesario. Ahí sí es muy importante una ayuda, un sostén emocional. Puede ser nuestra pareja, nuestra familia, nuestros seres cercanos, nuestros buenos amigos, aunque no siempre esta es la, digamos que el apoyo absoluto adecuado, porque el problema con el apoyarse en relaciones afectivas es que suelen carecer de objetividad justamente por los vínculos emocionales. Entonces, esta carencia de objetividad que no le resta importancia a sus opiniones, pero no podemos sostenernos solamente sobre ello, porque al no haber objetividad, al haber parcialización en las opiniones, puede ser que esta retroalimentación no sea la adecuada para corregir de manera conveniente cual sea lo que no esté funcionando bien. Por eso hablaba de la visión profesional exterior, que ya les dije, puede ser solicitada directamente, una consultoría, una consejería pagada, o a través del aprendizaje, que estamos en la era donde eso abunda, así que no hay excusas. El problema es que tenemos, al igual que en otros momentos históricos donde no había tanta información y ahora sí la hay, tenemos el mismo problema de esos otros tiempos, que es la dificultad para asumir de manera adecuada el que hacemos con esta retroalimentación y no reaccionar desde nuestras heridas y desde nuestro ego. Esto es bastante complicado. Por eso, entonces, al reiniciar, una cosa fundamental es evaluar en qué programas estamos, qué programas están en nosotros. Y eso, por supuesto, eso sí suele requerir un acompañamiento. Y sí no les voy a decir que no. Hay unas maneras de empezar a inventariar estos programas antes de solicitar un acompañamiento, por supuesto que sí. Una es justamente el inventario emocional, revisar cómo están nuestras heridas. Por ejemplo, si en nuestra historia familiar hay repetición de ciertos patrones, de quiebras económicas, de deudas no resueltas, de conflictos de herencias, revisar allí cuál puede ser nuestra relación con estas situaciones, con estos patrones, y buscar ayuda al respecto para sanar. Hay muchas herramientas, están las constelaciones familiares, está todas las terapias que tienen que ver con lo sistémico, está obviamente la psicoterapia, están los grupos de apoyo, y bueno, hay muchas que lo vamos a quizá profundizar en otras transmisiones, porque se nos va el tiempo para esta y no quiero quedarme con la idea a medio, ¿ok? En cuanto a los reinicios, una de las cosas que nos cuesta, que nos dificulta muchísimo el avanzar en un nuevo ciclo con un buen pie, es el cómo manejamos los errores y los fracasos
en los ciclos anteriores o en el camino previo, en este mismo, digamos que en esta misma vía, este sendero, valga el ejemplo, para un tema que tenga que ver con lo laboral. Si yo estoy iniciando un nuevo ciclo en mi área laboral, donde pienso incluir nuevos hábitos, pienso hacer las cosas de una manera más adecuada o más disciplinada, lo que haya pasado antes, las heridas que me haya generado, los quiebres emocionales que me haya generado, las consecuencias que haya habido con respecto, o sea, posterior a las decisiones acertadas o no que haya tomado, deben también ser tomadas en cuenta, consideradas, extraída de allí información y aprendizaje que me sirva en esta ocasión para incluirlo en mi banco de sostén teórico y también emocional, y ser tomado esto con mucha seriedad. Un ejemplo que me gusta mucho, desde que lo conozco, me gusta mucho como referencia para esto. Cuando le preguntaron a Edison sobre la cantidad de fracasos que había tenido con uno de sus proyectos importantes de invención, él justamente habló que él no contabilizaba esta cantidad como fracasos, sino como maneras que había aprendido de no hacer lo que se suponía que tenía que hacer, que al final llegó al éxito de este mismo propósito. Entonces, ver el fracaso como aprendizaje es fundamental, pero es difícil, muy difícil, porque el fracaso suele quebrarnos. El fracaso suele invitarnos a abandonar. El fracaso suele a veces incluso generarnos una reacción automática de anestesiarnos, bien sea con distracción, con evasión, con sustitución de los compromisos que se tengan y para ustedes contar. De hecho, con materialización del abandono de nuestro propósito, del camino que hayamos avanzado. Es una de las cosas más fáciles posteriores al fracaso, es abandonar, porque es cómodo. El abandonar es cómodo, y por eso planteé el tema como inicios y reinicios, porque los reinicios muchas veces son autoengaño para dejar de lado todo un camino avanzado y tratar de empezar algo nuevo sin tomar en cuenta aquello que hayamos aprendido y que tengamos la necesidad de valorar de lo aprendido justamente en las situaciones conflictivas traumáticas anteriores, porque no nos llevaron a nuestro propósito. Yo no voy a hablar hoy de hábitos, de recomendaciones fundamentales, lo voy a hablar en otras transmisiones, voy a empezar a hacerlas un poco más cortas. Me he dado cuenta que las transmisiones es una de las cosas que me absorbía muchísimo energía, que les dedico mucho tiempo, a veces 1 hora y a veces incluso un poco más, y más bien si las empiezo a seccionar en transmisiones más cortas, creo que le podemos sacar mejor provecho. Entonces eso es lo que les quería comentar por el día de hoy. Voy a dejar esto colgado aquí en mi Instagram y en YouTube. La próxima semana, el lunes a la misma hora, seguimos desarrollando estos temas importantísimos, porque estamos justamente en los reinicios. Cuando las situaciones colectivas nos llevan a muchas, a la repetición de muchos aparentes derrotas, posiblemente nos están avisando que estamos cerca del logro, muy cerca. No se les olvide eso, porque no lo digo yo, lo ha demostrado la historia, y hay muchísimas evidencias de experiencias personales y colectivas que lo demuestran. Si quieren empezamos a citar algunas posteriormente, porque necesitamos aprender de ello. El fracaso. Gustavo, voces positivas, mi hermano Gustavo. Abrazo, hermano. Qué alegría verte por acá. Gracias a todos los que se han conectado. Allí he visto varias personas conocidas, pero no he querido interrumpir con saludos, porque tampoco me han preguntado nada. Gracias, hermano. Se valora tu opinión, porque sé que viene del alma y sé que está bien sostenida, porque es una persona que yo también admiro mucho. Los fracasos, las derrotas, son el mejor caldo de cultivo de las victorias. Son el mejor escenario para aprender, para replantearnos a nosotros mismos, para reinventarnos, y nada es más poderoso que eso, no se les olvide. Cuando las cosas parecen llegar al punto más oscuro,
Generalmente, por ley universal, no lo digo yo, es porque está más cerca el amanecer. El amanecer, bien sea la transición de una conducta, la transformación absoluta de algo, es sencillamente eso. Es luz, toma de conciencia, apertura. Mientras más traumantes son los fracasos, más grandes son los logros. Decía Cicerón que mientras más complicada o mientras más grande la dificultad, más grande la gloria. Eso a mí me consta. A mí me consta. Entonces, colectivamente, recuérdenlo y tómenlo como un punto de poder. Porque sí, estamos cerca. Gracias, nos vemos el próximo lunes.